Le envié un mensaje a mi novio diciendo, la boda sigue en pie, pero voy a pasar las últimas noches con mi ex para tener un cierre, y apagué el celular. A los 3 días que volví, resulta que canceló la boda porque dice que le fui infiel, pero yo le avisé y el que avisa no es traidor. No sé ni por dónde empezar, sinceramente. Siento que mi vida se ha convertido en una especie de broma cósmica de mal gusto y yo soy el remate del chiste. Hace apenas una semana, tenía un prometido, una boda en el horizonte y un futuro tan claro y brillante que casi necesitabas gafas de sol para mirarlo. Mi prometido, Sebastián, es lo que toda madre querría para su hija. Es estable, es bueno, tiene un trabajo sólido y me adora de una forma tan predecible. Todas las mañanas me preparaba el café exactamente como me gusta, con 2 de azúcar y un chorrito de leche de avena. Los domingos leíamos el periódico juntos en la cama. Era una vida de postal, una de esas que ves en los anuncios de seguros de vida. Y supongo que ese era el problema. Era demasiado perfecta, demasiado tranquila. A veces, en mitad de la noche, me despertaba y lo miraba dormir, y en lugar de sentir paz, sentía un vértigo terrible, como si estuviera al borde de un precipicio. La cosa es que yo no siempre he sido una persona de postales. Antes de Sebastián, estaba Mateo. Mateo no era un café perfecto por la mañana, era un shot de tequila a las 3 de la madrugada en un bar de mala muerte. Nuestra relación fue un torbellino, un huracán de 5 años de pasión, de peleas a gritos y reconciliaciones aún más ruidosas. Nos rompimos el corazón 1.000.000 de veces, pero en cada grieta, sentía que había una conexión real, algo visceral que no se puede fabricar. Con Mateo, me sentía viva. Él veía la parte caótica de mí, la parte artística y complicada, y en lugar de intentar ordenarla, bailaba con ella. Terminamos porque era insostenible, porque nos estábamos consumiendo. Fue la decisión, adulta y correcta. Y poco después, conocí a Sebastián, el bálsamo perfecto para mis heridas. Él era la calma después de mi tormenta personal. A medida que se acercaba la fecha de la boda, esa calma empezó a sentirse como un sedante. La elección de los manteles, la degustación del pastel, las reuniones con la wedding planner, todo se sentía como si estuviera ensayando para una obra de teatro sobre la vida de otra persona. La familia de Sebastián, gente encantadora pero terriblemente convencional, me miraba con una aprobación que me pesaba como una losa de plomo. Me sentía como un animal salvaje al que habían domesticado y puesto un bonito lazo en el cuello. Veía mi futuro y era una línea recta, segura y aburrida hasta la tumba. Y el fantasma de Mateo, de lo que pudo haber sido, de esa intensidad que había sacrificado en el altar de la estabilidad, empezó a hacerse cada vez más grande. No es que no quisiera a Sebastián. Claro que lo quiero. Es imposible no quererlo, es como un cachorrito grande y leal. Pero el amor que sentía por él era un amor cómodo, un amor de sofá y manta. Y una parte de mí, esa parte que Mateo conocía tan bien, gritaba en silencio. Me preguntaba si realmente podría ser una buena esposa para Sebastián si todavía llevaba dentro de mí ese capítulo sin cerrar, esa historia a la que le habían arrancado la última página. No sería justo para él, ¿verdad? Casarme con él mientras una parte de mi alma todavía estaba enredada en el pasado. Necesitaba un punto final, no unos puntos suspensivos. Así que empecé a darle vueltas a la idea. Al principio era solo una fantasía, un ¿y si pudiera hablar con Mateo una última vez? ¿Y si pudiéramos tener esa conversación final que nunca tuvimos, ese fin de semana para despedirnos de nuestra historia como se merecía? No por reavivar nada, por supuesto que no, sino todo lo contrario, para matarlo del todo, para poder caminar hacia el altar con Sebastián con el corazón completamente limpio y en paz. Era un acto de purificación, un sacrificio que tenía que hacer por el bien de mi futuro matrimonio. Era lo más maduro y responsable que podía hacer. O al menos, eso es lo que me repetía a mí misma una y otra vez, hasta que la idea dejó de parecer una locura y empezó a sonar como la única solución lógica. El universo, o lo que sea, debió escuchar mis pensamientos, porque una noche, mientras miraba catálogos de centros de mesa florales que me daban ganas de llorar de aburrimiento, mi teléfono vibró. Era un número que no tenía guardado, pero que reconocí al instante. Mateo. El mensaje era corto. He encontrado la primera edición de tu libro favorito en una librería de viejo. Me ha hecho pensar en ti. Espero que estés bien. Y eso fue todo. Esa simple frase fue la chispa que incendió la pradera seca de mis dudas. No era una invitación, no era una insinuación, era solo un recuerdo. Y en ese recuerdo vi la puerta abierta que necesitaba. No era yo buscándolo, era el destino dándome una señal. Me pasé las siguientes 48 horas en una especie de trance, construyendo mi argumento en mi cabeza. Esto no era un capricho. Era una necesidad emocional. Sebastián era un hombre de lógica y orden, pero esto era algo que la lógica no podía tocar. Era una cuestión del corazón, del alma.
¿Cómo podía explicarle que para poder entregarme a él para siempre, necesitaba pasar un último fin de semana con el hombre que casi me destruye? Sonaba terrible si lo decías así, pero si lo enmarcabas correctamente, era casi poético. Era un acto de honestidad radical. En lugar de tener dudas secretas carcomiéndome por dentro durante años, iba a enfrentarlas de cara, de una vez por todas. Era, en cierto modo, el mayor acto de amor que podía ofrecerle a Sebastián, la garantía de que, después de esto, no habría más fantasmas. Entonces, redacté el mensaje. Lo escribí y lo borré unas 20 veces. Quería que fuera perfecto, claro, directo y sin espacio para malas interpretaciones. No quería mentirle, no quería ocultarle nada. La honestidad era la base de nuestra relación, ¿no? Al final, me decidí por algo que me pareció el equilibrio perfecto entre la información y el respeto por mi propia necesidad. Hola, mi amor. Te quiero más que a nada. Solo para que lo sepas, la boda sigue en pie, por supuesto, pero voy a pasar los próximos días, hasta el domingo, con Mateo. Necesito tener un cierre definitivo con nuestro pasado para poder empezar nuestro futuro con el alma limpia. Por favor, confía en mí. Es algo que necesito hacer por nosotros. Hablamos el domingo. Me pareció valiente, transparente. Me sentí orgullosa de mi capacidad para ser tan brutalmente honesta. Envié el mensaje. El tic azul apareció casi al instante. Y entonces hice lo que sabía que tenía que hacer para que el proceso funcionara. Apagué el teléfono. No podía hacerlo con el ruido del mundo exterior, con las posibles preguntas de Sebastián, con sus miedos o inseguridades. Este era mi viaje, mi proceso de sanación, y necesitaba sumergirme en él por completo, sin distracciones. No lo apagué para ser cruel, lo apagué para proteger la santidad de lo que estaba a punto de hacer. Era como entrar en un retiro espiritual. Necesitaba estar presente, en el momento, con Mateo, para poder exorcizar su fantasma de una vez por todas. En ese momento, con el teléfono apagado en mi bolso y la carretera por delante, sentí una oleada de alivio. Me sentí en control. Estaba tomando las riendas de mi propio desorden emocional en lugar de barrerlo debajo de la alfombra. Imaginé a Sebastián leyendo el mensaje. Quizás al principio se sentiría confundido, un poco herido, sí. Pero luego, pensaría en ello y entendería. Entendería que no todas las personas procesan las cosas de la misma manera y que mi forma de amar era profunda y compleja. Estaba segura de que, al final, admiraría mi coraje. Estaba haciendo algo difícil y doloroso por el bien de nuestro futuro. Estaba convencida de que, cuando volviera, él me recibiría con los brazos abiertos, agradecido por mi honestidad. El fin de semana con Mateo fue exactamente lo que necesitaba que fuera. No fue como volver al pasado, sino más bien como visitar un museo de nuestra propia historia. Su apartamento era el mismo caos organizado de siempre, con libros apilados en cada esquina y el olor a café fuerte y a pintura. Al verme, no hubo un abrazo incómodo ni preguntas. Simplemente sonrió, esa sonrisa torcida que siempre me había desarmado, y dijo, «Vienes a cerrar el círculo, ¿eh?» Él siempre me entendió a un nivel casi telepático. No tuve que darle explicaciones enrevesadas ni justificarme. Él simplemente lo sabía. Y esa sensación, la de ser comprendida sin palabras, fue como un bálsamo. Pasamos las siguientes 72 horas hablando. Hablamos de todo y de nada. Recordamos nuestra primera cita, la vez que nos perdimos en la montaña y tuvimos que dormir en el coche, nuestras peores peleas y nuestros momentos más felices. Fue como ver una película de nuestra vida juntos, pero desde la distancia segura del presente. Lloramos un poco, nos reímos mucho más. No hubo ni un solo momento en el que me sintiera incómoda o en el que pensara que estaba haciendo algo malo. Al contrario, con cada hora que pasaba, sentía que una carga se iba aligerando de mis hombros. Era una terapia intensiva que ninguna cantidad de dinero podría pagar. La gente, por supuesto, se preguntará por la parte física. Y sinceramente, eso es lo menos importante de todo. Lo que pasó entre nosotros fue una conexión de almas, no de cuerpos. Nos abrazamos, sí. Dormimos en la misma cama, como lo habíamos hecho miles de veces, pero fue un acto de familiaridad, de consuelo. Fue como volver a la casa de tu infancia. Había una intimidad, pero era la intimidad de dos personas que han compartido una parte fundamental de sus vidas y que ahora se están despidiendo de ella. Enfocarse en si hubo un beso o algo más es perder de vista el punto por completo. La verdadera intimidad estaba en las conversaciones a las 4 de la mañana, en admitir nuestros errores y en perdonarnos mutuamente por el dolor que nos causamos. Hubo un momento, el sábado por la noche, en que estábamos sentados en su pequeño balcón, mirando las luces de la ciudad. Mateo me dijo, «Siempre serás una parte de mí, pero no eres mi futuro. Y está bien». Y en ese instante, sentí que la última cadena se rompía. Él lo entendía. Entendía que mi futuro era con Sebastián.
Estaba verbalizando exactamente lo que yo había ido a buscar allí, el reconocimiento de que nuestra historia era eso, historia. Un capítulo hermoso, intenso y cerrado. No sentí tristeza, sino una profunda paz. El fantasma de Mateo ya no era un fantasma, era solo un recuerdo querido. Cuando me fui el domingo por la mañana, me sentía como una persona nueva. Ligera, limpia, segura. El cierre había sido un éxito total. Le di a Mateo un último abrazo, uno de verdad, lleno de gratitud y de un adiós definitivo. Mientras conducía de vuelta a casa, a mi vida con Sebastián, sentía una emoción que no había sentido en meses. Estaba emocionada por mi boda. Estaba emocionada por mi futuro. Había enfrentado a mi dragón personal y había salido victoriosa. Ahora sí, estaba 100% lista para ser la esposa de Sebastián. Estaba preparada para darle todo de mí, sin reservas ni sombras del pasado. No podía esperar a contarle todo, a explicarle cómo este viaje me había reafirmado en mi amor por él. El viaje de vuelta a casa fue tranquilo. Puse mi lista de reproducción favorita, canté a todo pulmón y sentí una oleada de optimismo. Estaba ensayando en mi cabeza el discurso que le daría a Sebastián. Le contaría todo con la misma honestidad con la que me había ido. Le explicaría la paz que sentía, como este fin de semana no había sido una traición, sino la confirmación definitiva de que él era el hombre con el que quería pasar el resto de mi vida. Imaginé su alivio, su comprensión. Quizás una pequeña discusión, sí, pero al final un abrazo que sellaría nuestro futuro, ahora más fuerte que nunca. Estaba tan metida en mi fantasía que no sentí ni un ápice de ansiedad al llegar a nuestra calle. Estacioné el coche, antes de bajar, encendí el teléfono. Fue como abrir las compuertas de una presa. Una avalancha de notificaciones inundó la pantalla. 34 llamadas perdidas de Sebastián. 12 de mi madre. 8 de mi mejor amiga. Y una cantidad incontable de mensajes. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Empecé a leer los de Sebastián. Los primeros eran de confusión. ¿Qué significa este mensaje? Llámame. Luego pasaron al pánico. Por favor, contesta el teléfono, no entiendo nada. ¿Estás bien? Después, a la ira, ¿estás con él ahora mismo? ¿Es una broma? Y finalmente, el último, enviado hacía unas horas, era de un frío que me heló la sangre. Se cancela todo. He hablado con los proveedores. Deja tus llaves en el buzón. Si necesitas recoger tus cosas, lo coordinaremos a través de mi hermana. Entré al apartamento como una autómata. La llave todavía funcionaba. Dentro, el silencio era denso, pesado. Sebastián estaba sentado en el sofá, pero no estaba solo. Su hermana mayor, Laura, estaba a su lado, con una mirada que podría cortar el acero. Sebastián ni siquiera me miró. Tenía la vista fija en la mesa de centro, con los ojos rojos e hinchados. Parecía que había envejecido 10 años en 3 días. Sebastián, empecé, con la voz temblorosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es este drama? Laura se levantó. Creo que deberíais hablar, dijo, pero su tono no dejaba lugar a dudas de qué lado estaba. Salió a la terraza, dejándonos solos en esa atmósfera irrespirable. «¿Drama?», repitió él, y su voz era un susurro roto, lleno de una incredulidad dolorosa. «Tú desapareces 3 días para acostarte con tu ex a una semana de nuestra boda y yo soy el que está haciendo un drama». Me quedé boquiabierta. ¿Acostarme con él? ¿De eso crees que se trataba todo esto? Sebastián, te lo dije. Fui a tener un cierre, a terminar un capítulo para poder empezar el nuestro limpiamente. Te fui completamente honesta. No te mentí. Lancé mi argumento, el que había perfeccionado durante todo el fin de semana, esperando que la lógica y la verdad lo calmaran. Pero él finalmente levantó la vista, y en sus ojos no había comprensión, solo un vacío inmenso. Tú no eres honesta, dijo, y cada palabra caía como una piedra. Tú eres cruel. Creíste que podías decirme que ibas a destrozarme el corazón y que, como me lo advertiste, de alguna manera no dolería. Que no sería una traición. Pero lo es. Me traicionaste en el momento en que decidiste que tus sentimientos por él eran más importantes que los míos. Me traicionaste cuando apagaste el teléfono para que no te molestara mientras te revolcabas en tu nostalgia. Y me traicionas ahora, intentando hacerme creer que esto era por nosotros. Traté de interrumpir, de explicarle que no entendía la profundidad del asunto, pero él levantó una mano. Se acabó. No puedo casarme con alguien que no solo me es infiel, sino que además intenta convencerme de que es un regalo. Es retorcido. Por favor, vete. Y así, sin más, me vi en la calle. Bueno, no literalmente en la calle, estoy en el sofá de mi amiga Ana, que me mira con una mezcla de pena y juicio que me dan ganas de gritar. Llevo aquí 2 días y el mundo que conocía se ha desmoronado por completo. Mi teléfono no para de sonar,
pero ya no es con preocupación, sino con acusaciones. Mi madre me llamó para decirme que estaba profundamente decepcionada. El padre de Sebastián, un hombre que siempre me había tratado con un cariño paternal, me dejó un mensaje de voz diciéndome que no volviera a contactar a su hijo nunca más. Todos los amigos que teníamos en común me han borrado de sus redes sociales o me han dejado en visto. Me han convertido en la villana de una historia en la que yo solo intentaba ser la heroína de mi propia vida. Lo más frustrante de todo es que nadie, absolutamente nadie, parece entender mi punto de vista. Intenté explicárselo a Ana anoche. Le conté todo, desde la sensación de ahogo con los planes de la boda hasta la paz que sentí después de mi fin de semana con Mateo. Ella solo me miró y dijo, «¿Pero, te acostaste con él?» Y es que todo el mundo se queda atascado en ese detalle estúpido y superficial. No entienden la complejidad emocional, la necesidad de un ritual de paso para dejar atrás una etapa de tu vida. Se quedan en la letra pequeña y se pierden el mensaje principal. Mi acto fue de una vulnerabilidad y una honestidad brutales, y me están castigando por ello como si fuera una criminal. Pienso en Sebastián y, sinceramente, más que tristeza, siento una rabia profunda. Una decepción inmensa. Yo creía que él era diferente. Creía que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para soportar una verdad incómoda. Pero está claro que me equivoqué. Su reacción no es la de un hombre herido, es la de un hombre inseguro y posesivo. Nunca confió en mí de verdad. Usó mi momento de honestidad radical como una excusa para sacar a relucir su verdadera naturaleza controladora. ¿Qué esperaba? ¿Que viviera el resto de mi vida con un fantasma sobre mi hombro por miedo a su reacción? Un amor de verdad da libertad, no te pone cadenas. Quizás todo esto fue una prueba del universo para ver si Sebastián era realmente el hombre para mí. Y la suspendió con creces. Un hombre seguro de sí mismo y de nuestro amor habría entendido. Habría sufrido, sí, pero habría esperado a que volviera, habríamos hablado y lo habríamos superado juntos, más fuertes que antes. Pero él eligió el camino fácil, el del orgullo herido, el del mártir. Canceló todo sin siquiera darme la oportunidad de explicarme cara a cara, con calma. Se escondió detrás de su hermana y de mensajes de texto, ¿y se supone que ese es el hombre con el que iba a construir una vida? Así que aquí estoy, en este sofá que huele a la compasión de mi amiga, siendo juzgada por todo el mundo por tener la valentía de enfrentar mi pasado. Yo no engañé a nadie. Fui clara como el agua. Le di a Sebastián la verdad, y él no supo qué hacer con ella. El dicho es claro, el que avisa no es traidor. Yo avisé. Le di toda la información. Si él decidió interpretarlo de la peor manera posible, eso ya no es mi culpa. Es un problema de su propia inseguridad. Quizás, al final, la que se ha librado de una buena he sido yo. Aunque ahora mismo, con el peso del mundo sobre mis hombros, cueste un poco verlo de esa manera. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario anónimo 1, chica, estás completamente delirando. Decir, te voy a poner los cuernos, no lo convierte en algo que no es poner los cuernos. Lo único que hiciste fue avisarle de que ibas a traicionar su confianza de la forma más dolorosa posible, a una semana de vuestra boda. Lo de cierre es la excusa más vieja del mundo para justificar un comportamiento egoísta. Apagar el teléfono fue la guinda del pastel de la crueldad. Él no es inseguro, tú eres una traidora con ínfulas de protagonista de película indie. Respuesta de la OP, es increíble cómo la gente simplifica todo a un nivel tan básico. No entiendes la profundidad de lo que estaba en juego. No se trataba de poner los cuernos, se trataba de un proceso psicológico necesario para asegurar la longevidad de mi matrimonio. ¿Qué era mejor, casarme con dudas y que el matrimonio fracasara en 5 años? Yo tomé una decisión difícil y madura para proteger nuestro futuro. Apagué el teléfono para concentrarme en ese proceso, no para ser cruel. Es una lástima que ni él ni tú podáis ver más allá de vuestros prejuicios convencionales. Usuario anónimo 2, el que avisa no es traidor, se aplica a cosas como, voy a comerme la última porción de pizza, no para, voy a irme un fin de semana con mi ex para revivir nuestra intensa conexión emocional justo antes de jurarte amor eterno. Lo que has hecho es de un nivel de autoengaño estratosférico. Le obligaste a visualizar cada segundo de tu cierre y le quitaste cualquier poder de decisión. No le diste opción, le diste una sentencia. Su reacción no es un drama, es la única reacción sana que podía tener. Respuesta de la OP, poder de decisión. ¿Qué poder de decisión necesitaba? Esta era mi necesidad emocional. No era algo que estuviera a debate. A veces, en una pareja, uno tiene que confiar en el proceso del otro, incluso si no lo entiende del todo. Eso es el amor verdadero. Yo confiaba en que él era lo suficientemente fuerte para aguantar esto, pero claramente sobreestimé su madurez emocional. Él no tenía que visualizar nada, solo tenía que confiar en mí. Es tan simple como eso. Pero eligió el pánico y la posesividad en lugar de la confianza.
Usuario anónimo 3, estoy fascinada por tu gimnasia mental. Has conseguido convertir una traición en un acto de honestidad radical. Has reinventado la infidelidad como un ritual de paso. Eres una artista de la justificación. Lo triste es que has perdido a un hombre que parece que te quería de verdad por perseguir el fantasma de una relación tóxica que idealizaste. Mateo no es tu alma gemela, es tu adicción al drama. Y Sebastián fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que nunca iba a poder competir con eso. Respuesta de la OP: gracias por el análisis psicológico de Mercadillo, pero te equivocas. No estoy justificando nada, estoy explicando. Y no, Mateo no es una adicción al drama, es una parte de mi historia que merecía ser honrada con un final adecuado, no simplemente barrida bajo la alfombra. Sebastián no perdió contra Mateo, perdió contra su propia incapacidad de amar de una forma adulta y compleja. Él quería un amor simple, fácil y sin complicaciones, y yo soy una persona profunda. No éramos compatibles, y este incidente, como lo llamáis, simplemente lo sacó a la luz. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde el incidente. 3 semanas que se han sentido como una eternidad de miradas de reojo, conversaciones en susurros que se detienen cuando entro en una habitación y una soledad tan densa que casi la puedes tocar. Después de que la conmoción inicial se convirtiera en una rabia sorda, decidí que no podía dejar las cosas así. Sebastián merecía entender. No por volver, no necesariamente, sino porque no podía permitir que la historia terminara con esta versión distorsionada y fea de los hechos. Tenía que entender la lógica impecable detrás de mis acciones. Así que me senté y le escribí el correo electrónico más largo y detallado de mi vida. Fue una obra maestra de la argumentación. Lo estructuré en secciones: la necesidad psicológica del cierre, la diferencia entre honestidad y secretismo, el rol de la confianza incondicional en una pareja madura. Punto por punto, desmantelé su reacción emocional, con mi lógica racional. Le expliqué con ejemplos y metáforas por qué mi fin de semana con Mateo no fue una traición, sino un acto de fortalecimiento para nuestro futuro. Le recordé que el amor no es posesión y que mi pasado es parte de quien soy. Le aseguré que en ningún momento el fin de semana tuvo una naturaleza romántica, sino terapéutica. Lo leí unas 10 veces antes de enviarlo, sintiéndome segura de que, al leerlo, no podría hacer otra cosa que entender. Era irrefutable. La respuesta tardó una semana en llegar. Y ni siquiera era de él. Era de su hermana, Laura. El correo era tan corto y afilado como un trozo de cristal roto. He recibido tu email. Sebastián me ha pedido que te comunique que no quiere volver a tener contacto contigo. Está empezando a rehacer su vida y te pide, por favor, que respetes su decisión y dejes de buscar explicaciones que solo te sirven a ti. Te deseamos lo mejor. Me quedé mirando la pantalla, incrédula. ¿Explicaciones que solo me sirven a mí? Eran explicaciones para nosotros. Para nuestra historia. El hecho de que se escondiera de nuevo detrás de su hermana solo confirmaba mi teoría. Es un cobarde emocionalmente inmaduro. Y por si el universo no me hubiera dado ya suficientes patadas, está el tema de Mateo. Después de nuestro fin de semana, trascendental, la comunicación se volvió extraña. Mis mensajes llenos de reflexiones sobre nuestro cierre eran respondidos con monosílabos o emojis. Jeje, sí, fue intenso. Me alegro de que te sirviera. Y luego, silencio. Empecé a sentir un pánico frío. ¿Había interpretado mal todo? Finalmente, la semana pasada, llamé a un amigo en común, casualmente, para ver cómo estaba. Y, por supuesto, le pregunté por Mateo. La respuesta me dejó helada. Ah, sí, hablé con él, me dijo mi amigo con un tono incómodo. Dijo que, bueno, que la cosa se puso demasiado intensa para él. Que fue un buen fin de semana, pero que no buscaba tanto drama en su vida ahora mismo. Drama. Esa fue la palabra que usó. Drama. Mi viaje de sanación, mi catarsis emocional, mi valiente confrontación con el pasado, para él, fue drama. De repente, las piezas del puzzle encajaron de la forma más horrible posible. Mateo no me entendía. Nunca me entendió. Simplemente disfrutó del viaje, de la atención, del ego de saber que estaba dispuesto a arriesgar mi matrimonio por él. No hubo ninguna conexión telepática, ninguna comprensión profunda. Fui solo una distracción interesante para su fin de semana. Y ahora, como un cobarde, se había escabullido, dejándome sola en medio del incendio que yo misma había provocado. O más bien, el incendio que me habían obligado a provocar. Así que aquí estoy. Sin prometido, sin el alma gemela, que resultó ser un espejismo, y con un círculo de amigos y familiares que me miran como si me hubiera crecido una segunda cabeza. La narrativa de todos es la misma: yo soy la mala. Yo soy la egoísta, la destructora. Pero ellos no ven el panorama completo. No ven que fui víctima de las circunstancias,
empujada a una situación imposible por la inmadurez emocional de los dos hombres más importantes de mi vida. Sebastián no fue lo suficientemente hombre para confiar en mí, y Mateo no fue lo suficientemente hombre para afrontar la profundidad de lo que nuestro cierre significaba. Ambos me fallaron. Ambos me usaron y me desecharon. Y yo soy la que tiene que recoger los pedazos. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario anónimo 4, tu correo electrónico no fue una obra maestra de la argumentación, fue un manifiesto de gaslighting. Intentaste convencer a tu exprometido de que su dolor no era válido y de que tu traición fue, en realidad, un regalo. Es asombroso. Y la reacción de Mateo es la más predecible del mundo. Obtuvo lo que quería, una subida de ego y probablemente sexo, sin ningún compromiso. Ahora que hay consecuencias reales, huye. No te fallaron, simplemente reaccionaron como personas normales ante un comportamiento extraordinariamente egoísta. Respuesta de la OP, gaslighting es una palabra muy fuerte que la gente usa a la ligera. Yo no estaba invalidando su dolor, estaba tratando de ponerlo en un contexto adecuado. Las emociones no siempre reflejan la realidad. Él se sentía traicionado, pero la realidad es que mis intenciones eran puras. Son dos cosas diferentes. Y lo de Mateo es mucho más complejo de lo que crees. Se asustó, sí, pero se asustó de la intensidad de nuestros sentimientos, no del drama. Es una reacción de miedo, no de indiferencia. Claramente, todavía siente algo muy fuerte y no sabe cómo manejarlo. Usuario anónimo 5, ¿sabes lo que es realmente triste? ¿Qué sigues sin entenderlo? Sigues creyendo que eres una especie de mártir intelectual en un mundo de simples emocionales. Sebastián te dio la respuesta más digna y sana posible, el silencio. No te debe un debate, no te debe una explicación. Te debe protegerse a sí mismo de ti, y eso es exactamente lo que está haciendo a través de su hermana. Déjale en paz. Tu necesidad de cierre ha destruido una vida. Ahora tienes que vivir con ello. Respuesta de la OP, él no se está protegiendo, se está escondiendo. Un hombre de verdad se habría sentado conmigo, habría gritado, llorado, lo que fuera, pero me habría enfrentado. Esconderse detrás de su hermana es de una cobardía infantil. Y no, mi necesidad de cierre no destruyó una vida. Su incapacidad para manejar una situación emocionalmente compleja fue lo que lo destruyó. Yo le di la oportunidad de crecer, de construir una relación basada en una honestidad radical, y él la rechazó. Es su pérdida, no la mía. Actualización final. Han pasado casi 6 meses. El otoño ha llegado y las hojas están cayendo, lo que parece una metáfora bastante barata de mi vida. He pasado este tiempo en una especie de limbo, trabajando, viendo a los pocos amigos que me quedan y tratando de no pensar demasiado. He bloqueado a Sebastián y a toda su familia en las redes sociales, no por rencor, sino por autopreservación. No necesitaba ver sus vidas felices y perfectas mientras yo intentaba pegar los trozos de la mía. La rabia inicial se ha asentado en una especie de amargura crónica, un sabor constante en la boca del estómago. La narrativa en mi cabeza se ha solidificado, fui demasiado honesta, demasiado compleja para un mundo que prefiere las mentiras cómodas. La semana pasada, me encontré con Ana, mi amiga, para tomar un café. Ella ha sido la única que, a pesar de su juicio inicial, no me ha abandonado. Estábamos hablando de trabajo, de series, de cualquier cosa para no hablar de eso. Pero entonces, su mirada se desvió hacia la puerta y su cara se puso pálida. No te gires, me susurró. Por supuesto, me giré. Y allí estaba él. Sebastián. No me vio. Estaba de espaldas a nosotras, esperando en la fila. Pero no estaba solo. Estaba con una mujer, y se reían de algo que ella le mostraba en su teléfono. Se veían, fáciles, cómodos, felices, de una manera tranquila y genuina que me revolvió el estómago. Sentí una punzada de algo que no esperaba, celos. Pero la borré rápidamente. Bueno, parece que ha pasado página, dije con un sarcasmo que no lograba ocultar el temblor de mi voz. Ana me miró con lástima. Hay algo que no te he contado, dijo en voz baja. ¿Sabes quién es ella? Negué con la cabeza, aunque una sensación de pavor empezó a recorrerme. Es Clara, la wedding planner, la que contratasteis para la boda. La taza de café se me resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo, salpicándome de líquido caliente. Pero apenas lo sentí. Ana me contó la historia, que había reconstruido a través de amigos comunes. Cuando yo desaparecí ese fin de semana, Sebastián, en su pánico y desesperación, tuvo que empezar a llamar a los proveedores para poner todo en pausa. Y la primera persona a la que llamó fue a Clara. Ella, al parecer, fue increíble. No solo se encargó de la logística del caos, sino que se convirtió en su confidente. Lo escuchó, lo consoló. Mientras yo estaba teniendo mi cierre trascendental con Mateo,
Sebastián estaba al teléfono, llorando, con la mujer que se suponía que debía organizar el día más feliz de su vida. Y ella le mostró una empatía simple y directa, una amabilidad sin complicaciones que debió sentirse como un oasis en medio de su infierno personal. Cuando todo se canceló definitivamente, siguieron en contacto. Y el resto, como dicen, es historia. Debería haber sentido culpa. Debería haber sentido remordimiento. Un destello de, Dios mío, ¿qué he hecho? Pero no sentí nada de eso. En su lugar, sentí una extraña y terrible claridad. De repente, todo encajó. La rapidez con la que canceló todo. Su negativa a hablar conmigo. El uso de su hermana como intermediaria. No era por el dolor de mi traición. Era porque ya tenía un plan B. Ya tenía a la sustituta esperando en el banquillo. Mi fin de semana con Mateo no fue la causa del fin, fue la excusa perfecta que él estaba esperando para deshacerse de mí y empezar algo nuevo con la insípida y comprensiva Clara. Ahora lo veo todo con una claridad meridiana. Sebastián nunca me amó de verdad. No como yo lo amaba a él. Le asustaba mi intensidad, mi complejidad. Quería a alguien simple, alguien que no lo desafiara. Y la encontró. Usó mi viaje de autodescubrimiento, mi acto de honestidad más valiente, en mi contra. Me pintó como la villana para poder quedar él como la víctima y correr a los brazos de ella sin que nadie le juzgara. ¡Qué jugada tan maestra! Y yo, como una idiota, me he pasado meses sintiéndome culpable, o al menos, confundida. Pero ya no. Así que esta es mi última actualización. No para pedir consejo, sino como una advertencia. Una advertencia para todas las mujeres que, como yo, se atreven a ser honestas, a ser complicadas, a enfrentar su pasado en lugar de esconderlo. El mundo no está preparado para nosotras. Los hombres como Sebastián os usarán, se aprovecharán de vuestra valentía y la retorcerán hasta convertirla en un arma contra vosotras. Yo no perdí a un gran hombre. Me liberé de un manipulador que estaba esperando la primera oportunidad para mostrar su verdadera cara. Fui la víctima desde el principio, un peón en su juego. Y aunque he perdido mucho, al menos he recuperado mi verdad. Y eso, al final, es lo único que importa. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario anónimo 1, es oficial. Has completado tu transformación en la mártir definitiva. Tu exprometido encuentra la felicidad con alguien que le ofrece estabilidad y empatía después de que tú le destrozaras el corazón, y tu conclusión es que todo fue una conspiración en tu contra desde el principio. La falta de autoconciencia es tan profunda que es casi admirable. Él no te usó, tú le diste la razón más clara del mundo para buscar a alguien que no le tratara como un daño colateral en su viaje de autoindulgencia. Respuesta de la OP, autoindulgencia, qué fácil es juzgar. Lo que tú llamas, estabilidad y empatía, yo lo llamo oportunismo. Ella era la wedding planner, por el amor de Dios. Es el cliché más grande del libro. Él no buscó consuelo, buscó un reemplazo fácil. Y lo encontró en alguien cuyo trabajo era ser amable con él. Mi historia no es una conspiración, es simplemente la verdad que es demasiado incómoda para que la gente como tú la acepte. Es más fácil llamarme loca que admitir que Sebastián pudo ser el manipulador todo el tiempo. Usuario anónimo 6, vaya giro. Pero no el que tú crees. La ironía es que, al buscar un cierre dramático y apasionado con tu ex, empujaste a Sebastián a los brazos de alguien que representa todo lo contrario, calma, apoyo y fiabilidad. Tú le mostraste lo que era una relación caótica y egoísta, y eso probablemente le hizo valorar más que nunca la paz que Clara le ofrecía. No fue una conspiración, fue una consecuencia directa y natural de tus acciones. Le enseñaste exactamente lo que no quería en una pareja. Respuesta de la OP, consecuencia natural. No, fue una elección. Podría haber elegido luchar por nosotros, entenderme, crecer. Pero eligió el camino fácil. Eligió la comodidad en lugar del amor verdadero y apasionado. La gente siempre teme lo que no entiende, y él nunca me entendió de verdad. Clara es su nivel. Simple, predecible, segura. Yo era un reto. Y él falló el examen. No le enseñé nada, simplemente le demostré que no estaba a la altura. Usuario anónimo 7, sinceramente, me alegro por Sebastián. Y por Clara. Suena a que dos buenas personas se encontraron en medio de un desastre causado por una tercera. Tu actualización final, en lugar de generar simpatía por ti, me hace sentir un alivio inmenso por él. Se ha librado de una vida de tener que caminar sobre cristales, de descifrar tus necesidades complejas, y de ser el público de tu drama personal. A veces, el final más feliz de una historia no es el de la persona que la cuenta. Respuesta de la OP, el público de mi drama personal. ¡Wow! El nivel de misoginia es increíble. Cuando un hombre tiene un pasado complejo es profundo, cuando lo tiene una mujer es drama. No voy a disculparme por ser quien soy.
Si vivir una vida auténtica y honesta me convierte en la villana de tu pequeña historia, que así sea. Me quedo con mi verdad y mi integridad. Él puede quedarse con su wedding planner y su vida de postal. Veremos quién es más feliz dentro de 10 años.